Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver cómo resolver el siguiente ejercicio acerca de demostración de otra identidad. Tenemos que cosecante de x sobre tangente de x más cotangente de x es igual a coseno de x. Eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces, como ya vimos en el anterior video, nosotros tenemos que partir, o lo recomendable es partir de la parte que se vea más complicada para tratar de llegar a la parte que se vea más fácil. Entonces vamos a empezar. Nosotros tenemos que demostrar lo siguiente. Bueno, para nosotros poder demostrar esto tenemos que tener en cuenta varias identidades que ya tenemos que saber. Como por ejemplo son las siguientes. Nosotros debemos de saber que cosecante de x va a ser igual a 1 sobre seno de x. Aparte de eso, también tenemos que saber otras más, como por ejemplo, tangente de x, que va a ser igual a seno de x sobre coseno de x. Otra más es la de cotangente. Entonces vamos a ver que la de cotangente, vamos a tener de x va a ser igual ¿a quién? Bueno, para cotangente de x yo voy a tener que va a ser coseno de x sobre seno de x. Entonces, estas tres identidades son las que vamos a estar utilizando nosotros principalmente para tratar de solucionar esta demostración o tratar de demostrar que lo que tenemos de la igualdad de la izquierda y tratar de llegar a la igualdad de la derecha. Entonces, si gustas anotar, puedes anotar estas fórmulas, es lo que vamos a estar utilizando. Bueno, continuemos. Bueno, entonces ahora sí, continuemos haciendo la demostración una vez aclarado el punto anterior. Entonces vamos a reemplazar quién sería cosecante de x. Recordemos que va a ser 1 sobre seno de x. Entonces ahora voy a poner 1 sobre seno de x. Y todo esto entre quién va a estar o sobre quién. Ahorita vamos a ver a continuación. Entonces esto va a ser sobre seno de x sobre coseno de x. ¿Y por qué puse seno de x por coseno, sobre coseno de x? Ah, pues porque recordemos que eso es lo que valía tangente. Ahora vamos a ver del otro lado cuánto dijimos que valía cotangente. Entonces vamos a poner ahora más coseno de x sobre seno de x. Y recordemos que todo esto va a estar igualado ¿a quién? ¿Con quién estamos trabajando? A coseno de x. Es a lo que queremos nosotros tratar de llegar. Ahora continuando, vamos a tener lo siguiente. Resolviendo la parte del denominador, es decir, realizando la suma, vamos a tener ahora lo siguiente. En el numerador lo vamos a dejar tal y cual por el momento, que va a ser 1 sobre seno de x. Pero en la parte del denominador vamos a cambiar un poco. Ahora lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Vamos a tener seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. ¿Sobre quién? Todo esto sobre seno de x por coseno de x. Esto es lo que nosotros vamos a obtener. Y todo esto recordemos que sigue estando igualado a coseno de x. Entonces, ahora vamos a ver qué más sigue. Bueno, ahora, una vez que tenemos esto, ahora podemos nosotros realizar la división que tenemos acá. Es decir, esta división. Vamos a multiplicar, ya sabemos, extremos con extremos y medios con medios. Entonces vamos a ver lo que nos resulta a nosotros después de realizar esta operación. Entonces vamos a ver. Resulta que yo voy a tener seno de x, ¿por quién? Por coseno de x. Porque recuerden que yo lo que multipliqué va a ser seno de x por coseno de x, todo esto por 1. Entonces eso es lo que me va a dar. Ahora voy con la parte del denominador, que es lo que me va a quedar. Entonces vamos a ver.
Entonces, en la parte del denominador, ahora lo que a mí me va a quedar va a ser lo siguiente. Yo voy a tener que seno de x, ¿a quién va a multiplicar? Va a multiplicar a seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Entonces, vamos a denotarlo con un paréntesis que representa nuestra multiplicación, que sería seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Y cerramos. Ahora sí, una vez hecho esta parte, vamos a continuar. Entonces, vamos a ver, ahora vamos a utilizar una nueva identidad que también debemos de conocer. Nosotros ya sabemos que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, esto siempre va a ser igual a 1. Entonces, esta es la propiedad que vamos a utilizar a continuación. Entonces, ¿dónde lo voy a sustituir? En esta parte. Justo en esta parte es donde lo voy a estar sustituyendo. Entonces, vamos a ello. Entonces, lo que voy a tener a continuación va a ser lo siguiente. Ahora voy a continuar acá del lado derecho. Lo que ahora voy a tener va a ser lo siguiente. Voy a tener seno de x por coseno de x. ¿Todo esto sobre quién? Vamos a ver. Todo esto sobre seno de x por 1. Entonces vamos a ver qué es lo que nos queda. Luego lo que nos queda acá va a ser seno de x por coseno de x. ¿Todo esto sobre quién? Sobre seno de x. Dado que en el numerador tenemos una multiplicación, podemos simplificar. ¿Y cómo vamos a hacer esa simplificación? Simplemente podemos hacerlo como comúnmente muchos le dicen anulando, pero realmente lo que estamos haciendo es dividir seno entre seno y eso me va a dar la unidad. Entonces vamos a continuar y esto finalmente va a ser 1 por coseno de x, entonces va a ser coseno de x. Y no se les olvide que esta parte todo sigue estando igualado a coseno de x. Entonces vamos a poner para que no se nos olvide esa parte. Coseno de x. Todo sigue estando igualado a coseno de x. Coseno de x. Finalmente, a mí lo que me queda va a ser que coseno de x va a ser igual a coseno de x. Entonces significa que yo ya demostré lo siguiente. Ya demostré esta identidad, entonces significa que es verdadera. Finalmente podemos terminar o decir que terminamos la demostración. Muy bien, ahora veamos el siguiente ejercicio que tenemos que nos dice coseno de x sobre 1 menos seno de x va a ser igual a 1 más seno de x sobre coseno de x. Entonces vamos a nosotros ver cómo vamos a partir para realizar esta demostración. Dado que son dos divisiones o dos cocientes, nosotros podemos partir del que más nos acomodemos o del que más nos guste. Entonces, nosotros vamos a estar partiendo a partir de esta parte. Entonces vamos a utilizar nosotros esta parte. Y recordemos que para poder demostrar esta parte, nosotros tenemos que tener en cuenta, obviamente, lo que ya conocemos o también nosotros tenemos que tener en cuenta cómo hacer operaciones algebraicas, también para nosotros poder apoyarnos de esa. Entonces, para empezar, vamos a utilizar propiedades como que 1 menos seno al cuadrado de x sea igual a coseno al cuadrado de x. Esa es una de las propiedades que vamos a estar utilizando acá. Otra cosa que vamos a estar utilizando es también el conjugado, es decir, al momento de hacer multiplicaciones. Esto es de la parte de álgebra. Entonces vamos a comenzar para nosotros tratar de demostrar esta identidad que coseno de x sobre 1 menos seno de x es igual a 1 más seno de x sobre coseno de x. Bueno, entonces comencemos ahorita con la demostración de este ejercicio. Entonces vamos a tener lo siguiente.
Dijimos que vamos a estar ocupando el del lado derecho. Entonces vamos a tener lo siguiente. Bueno, como sabemos, cuando estamos trabajando de un lado, entonces este es el lado con el que vamos a estar cambiando cosas, mientras el otro lado se mantiene tal y cual como está. Entonces vamos a mantener igual a coseno de x sobre 1 menos seno de x. Y del otro lado, entonces sí vamos a empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer para tratar de resolver esto es vamos a nosotros multiplicar a 1 más seno de x sobre coseno de x por el conjugado de 1 más seno de x. ¿Y quién sería el conjugado de 1 más seno de x? Bueno, sería 1 menos seno de x. Entonces vamos a hacer eso. Entonces yo voy a tener 1 más seno de x sobre coseno de x. Y esto lo voy a multiplicar por su conjugado, es decir, 1 menos seno de x sobre 1 menos seno de x. Esto es lo que voy a estar haciendo hasta acá. ¿Qué hice acá? Simplemente multiplicar por el conjugado de ¿quién? El conjugado de 1 más seno de x. Eso es lo que hice hasta acá. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver que lo que nos queda al momento de realizar la multiplicación va a ser lo siguiente. Entonces yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener acá coseno de x sobre 1 menos seno de x va a ser igual a, al momento de yo resolver la multiplicación que tengo de este lado, entonces a mí me va a quedar lo siguiente. 1 menos seno al cuadrado de x sobre ¿quién? Vamos a ver. Todo esto sobre coseno de x que multiplica a 1 menos seno de x. Entonces eso es lo que me quedó de este lado. Ahora vamos a empezar nosotros a hacer lo siguiente. Como sabemos, 1 menos seno al cuadrado de x es lo que estábamos viendo en un principio. ¿Eso a qué era igual? Bueno, recordemos que eso es igual a coseno al cuadrado de x. Entonces, al momento de que yo sustituya eso, voy a tener la siguiente expresión. Entonces, yo voy a tener coseno de x sobre 1 menos seno de x. Esto va a ser igual a ¿quién? Vamos a ver. Esto va a ser igual a ¿quién? A coseno al cuadrado de x. Esto va a ser coseno cuadrado de x. ¿Sobre quién? Sobre lo que está abajo. Lo que está abajo se mantiene tal y cual. Es decir, coseno de x que multiplica a 1 menos seno de x. Esto es lo que yo voy a tener hasta acá. Ahora sí, una vez hecho esto, ahora lo que voy a hacer es simplificar esto. ¿Quién voy a simplificar? Al momento en que yo quito este al cuadrado, puedo eliminar a coseno de x. Es decir, estoy simplificando esa parte. Una vez simplificada esa parte, lo que queda es lo siguiente. Queda que coseno de x sobre ¿quién? Sobre 1 menos seno de x va a ser igual a ¿quién? Bueno, esto va a ser igual a coseno de x sobre 1 menos seno de x. Entonces significa que ya demostré esta identidad. Entonces, como ya la demostré, significa que ya terminé con esta demostración. Recuerda que si te gustó este video, no se te olvide suscribirte, seguirme en todas mis redes sociales donde estaré subiendo contenido acerca de matemáticas, muy didáctico. Y sin más que decir, nos vemos.